Buenas tardes, bienvenidos todos. Mi nombre es Juan José García, editor de Siloé y propietario de este pequeño museo que, como siempre os digo, es vuestra casa para los que venís siempre y para los que no venís será siempre vuestra casa. Hoy tenemos el honor, como cada año, de hacer el pre-IREDES y que es para nosotros no solo un honor, sino casi un deber. Gracias sobre todo a Leandro, codirector de IREDES. No quiero quitar ningún ápice de interés de lo que se va a iniciar mañana, pero el acto que tenemos hoy para nosotros es significativo. La presencia del fútbol en las redes sociales es muy significativa. Bueno, el fútbol lo es todo. He de confesar, aquí tenemos gente interesante del fútbol de Burgos, está el presidente del Club de Fútbol, del Burgos Club de Fútbol, Juan Carlos Barrio Canal. No sé si ha llegado, porque no os veo bien ahí al fondo, creo que llegará ahora uno de sus vicepresidentes. Miguel Ángel, y también vendrá ahora José Manuel. La única cosa que me liga con el fútbol, aparte del interés pasional de todos, es que mi tío era Guti, que es un portero mítico del club de fútbol, casado con la hermana es difunto, se murió hace unos años, como sabéis, y estaba casado con la que vive, que es hermana de mi padre, Marinati. Vamos a dar la bienvenida, en primer lugar, a Leandro, que os presentará individualmente a cada participante, a este, vamos a llamarlo, tripartito genial de periodistas de sobra conocidos por todos vosotros, con un montonazo de seguidores en Twitter entre todos, que es lo menos importante, como nos dirá por aquí José Luis, y que son Ramón Trecet, Fermín de la Calle y Rodrigo Errasti, de los que os hablará brevemente, para no quitarles tiempo de su intervención, Leandro Pérez, codirector de IREDES, como he dicho antes. Muchas gracias y bienvenidos. Muy bien, gracias Juanjo. Como dice él, para mí es un honor y un gusto estar de nuevo aquí. Esta es la apertura oficiosa de IREDES, que igual ya tenemos que decir que es la apertura oficial porque es el tercer año que llegamos aquí, que venimos al museo a inaugurar IREDES con un acto abierto al público para burgaleses e internautas. ¿Qué deciros muy brevemente? Tenemos aquí en las redes del fútbol, que igual también luego habrá que decir también del baloncesto y de otros deportes como el rugby, a Ramón Trecet, a Fermín de la Calle y a Rodrigo Errasti. Los tres son periodistas deportivos, conocidos en las redes sociales y también en el mundo deportivo. ¿Cómo resumir en formato tweet o corto la labor de Ramón Trecet? Yo diría que es un clásico contemporáneo. Lleva 40 años trabajando en diversos medios como Televisión Española, Marca, y ahora mismo tiene un blog en Terra que se llama Trecet, ¿no? Como Planeta Trecet, como es su apellido. Fermín de la Calle, ahora nos va a contar su labor en Terra, es el editor de Terra Deportes y también colabora con Hot Down, con Squire y en Canal Plus en rugby, ¿no? Y luego Rodrigo Errasti es el director de grada360.com, que es la web deportiva, una de las webs deportivas del Grupo Vocento. Paso aquí el balón, ¿no? Y el testigo para que vosotros habléis de fútbol, de redes sociales, de internet, de lo que queráis. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias por invitarnos en este acto previo al arranque de IREDES. Y veníamos en el coche, los tres, hablando de cómo íbamos a afrontar el diálogo y de qué íbamos a hablar hoy, si había cambiado tanto el tema de las redes. Y Ramón recordaba, había hecho un comentario Rodri sobre el tema de los jugadores y el Mundial y Twitter, si tienen acceso a las redes, y habíamos hablado, o hablaba Ramón, de que en la primera Eurocopa los jugadores, Vicente dijo, bueno, en el primer Mundial, perdón, Vicente les dijo que prefería, habló con Puyol, le llamó y le dijo que prefería que no se tuiteara, porque quería que se mantuviera un poco el orden dentro del equipo. Puyol habló con el equipo y se decidió que se iba a hacer así, y en el primer Mundial no se tuiteó desde dentro de la selección. Cuando llegó la Eurocopa, Vicente comentó que las cosas que habían salido bien no iban a cambiar y propuso que no utilizaran Twitter. 48 horas después tuvo que desistir porque Twitter ya era un tsunami y los jugadores
le dijeron que era imposible que no se tuiteara, porque entre otras cosas hay compromisos comerciales que afectan a los jugadores en estas redes sociales. Y ahora yo creo que nadie se plantea que los jugadores no puedan tuitear en Brasil lo que les va pasando, porque gente como Sergio Ramos, como Piqué o como Arbeloa, que también pasa me parece que son del millón o casi llega a 2 millones de followers, pues no podrían hacerlo, porque muchos tienen en su contrato una exigencia de tráfico en redes sociales. Pero hay otros puntos que yo creo que, o hitos en los últimos meses que yo creo que van dimensionando un poco cómo es la relación del fútbol y las redes sociales. El 5 de enero, Xabi Alonso colgó un tuit contando que renovaba por el Madrid, cuando en todas las redacciones de los medios estábamos esperando a ver quién comunicaba si había o no, si finalmente se iba o no se iba y cómo iban las conversaciones. Él se saltó, digamos, los cauces oficiales, no hubo un comunicado, no hubo por parte del Madrid, no hubo una rueda de prensa para notificar nada, y fue Xavi el que simplemente tuiteó con naturalidad que se quedaba en Madrid, que estaba feliz y que había renovado por 2 años. Y hace escasamente 15 días el Barcelona superó los 100 millones de seguidores en todas sus redes sociales, lo cual también es un hito, porque no hay ningún equipo de ningún deporte que tenga ese número o esa dimensión mediática, que va, yo creo, hablando un poco de cómo estamos avanzando el deporte y no solo el fútbol en las redes sociales. Sin embargo, también hablábamos de que ni los clubes ni los equipos, ni siquiera los medios todavía, le hemos cogido al aire al tema de las redes sociales. Y los deportes en esto, el deporte no suele tener buena cintura a la hora de cambiar. Es paradójico, pero es muy complicado que el deporte vaya integrando nuevas tecnologías y todo este tipo de cosas. Sí, yo creo que hay lo que ha descrito Fermín es una primera etapa de prehistoria en donde no están puestas las calles, una segunda etapa en la que poco a poco empiezan a surgir intereses sociales muy, muy concretos que se traslucen en el campo del deporte en un consumo comercial de la información deportiva que viene por otros cauces y que involucra ya a los actores de la actividad deportiva, que son los jugadores de cualquier deporte. De ahí viene, por ejemplo, lo que ha pasado con Xabi Alonso. Luego, como sabéis, hubo una rueda de prensa del Madrid, se siguieron todos los procedimientos ortodoxos propios de los que todos estamos imbuidos, pero lo cierto es que la noticia primigenia la dio Xabi Alonso. Y al darla, nos mandó un aviso a todos. Y es que nosotros, como periodistas, no somos la fuente de la noticia, somos intermediarios. La fuente siempre es el protagonista, en este caso el jugador. Y el jugador puede hacer con su información lo que considere oportuno. Y de ahí vamos a pasar a otra situación, en mi opinión, y es que el jugador va a declarar lo que él quiera, cuando él quiera, donde él quiera. Y eso cambia totalmente la sustentación central de cómo se produce la información deportiva. Extrapolando un poco el tema, en el campo de la política, por ejemplo, de la realidad social de cada día, ahora mismo tenemos el caso de Ucrania. En Ucrania, los corresponsales que los periódicos están mandando allí encuentran dificultades para comunicar inmediatamente lo que han percibido, lo que han visto, etcétera. Y en cambio los propios ucranianos, a través de Twitter, pueden mandar los mensajes que consideren oportunos. Este es un tema que hemos visto todos, por ejemplo, en todo lo que ha pasado con las diversas revoluciones que han tenido lugar en el norte de África, etcétera. Es decir, cualquier actividad que sustente en este momento información de cualquier tipo puede ser desarrollada por los propios protagonistas sin necesidad de pasar por la intermediación de ningún agente mediático, de ningún tipo. Y esto está costando que llegue a la mentalidad de las personas. Pasemos a analizar lo que ha dicho Fermín en el caso de la selección española. En el año 2010, cuando fijaros lo que nos hemos perdido. Yo quiero hacerle un negativo a la foto que tú acabas de... Fijaros lo que nos hemos perdido. Es decir, en el mes de mayo del año 2010,
el seleccionador nacional, Vicente del Bosque, que no tiene por qué ser un experto en nada que tenga que ver con Twitter, ya están aquí los de Twitter, ¿no? Entonces, no es un experto en nada que tenga que ver con redes sociales, en un momento determinado se encuentra con que el control de la información de la selección, que se supone que lleva él con la directora de comunicación de la Federación Española de Fútbol, puede ser perdido, y entonces se lleva un susto. Normal. Twitter llevaba funcionando en plan ya muy serio apenas un año. Había empezado a ser ya algo enormemente eficaz en el año 2009. Aquí, como sabéis, las cosas siempre llegan un poco tarde, un poco más tarde. Cuando él le dice a Pujol, oye, Pujol, uno de los grandes del deporte de este país, un ser noble, un gran deportista, le está pidiendo, por favor, oye, que no tuiteéis, porque entonces Pujol, como en aquel momento los intereses y el desarrollo y la evolución que tiene en Twitter todavía es muy pequeño, pues llega a la conclusión de que va a complacer y va a tranquilizar a su entrenador, y habla con sus compañeros, y al final no se tuitea. Tampoco había muchos que tuvieran redes sociales en aquel momento. Exacto, bien. Figuraos lo que nos hemos perdido. O sea, nos hemos perdido que determinados protagonistas del primer título mundial de España en fútbol no nos hayan contado en tiempo real lo que estaban pensando según iban ganando partidos. Sí, muy interesante, con la derrota contra Suiza, que hubo una serie de nervios ahí impresionantes. No, hemos estado hablando, además, en esa situación del partido de Suiza, ellos estuvieron comentando que 2 años después, en la Eurocopa, cuando también hubo dudas contra Italia, salieron los jugadores a tranquilizar mucho a la afición. Además, Fermín lo sabe, que después de ese 1-1, que parecía que era dramático, luego se acabó ganando. Pero la decisión al final fue convencer a Del Bosque en esas 48 horas, desde que él anuncia en una entrevista con Eurosport, que en aquel tiempo estaba yo en Eurosport, de que no se va a tuitear, que se va a respetar lo que se había hecho en 2010, le tranquilizan diciendo que los mensajes negativos pueden estar en cualquier radio, que los mensajes negativos pueden estar en cualquier televisión o en cualquier filtración, que tienen que confiar un poco en ellos. Y un poco a regañadientes lo acaba haciendo, ¿no? Y sí que es verdad que nos hemos perdido grandes cosas, porque yo creo que en aquel Mundial pues hubiese sido muy divertido, ¿no? Ver cómo contaba Reina que le había contado a Iker dónde tiraba los penaltis Cardozo, porque le había tirado 2 contra el Liverpool. Seguramente se ha ido cambiando un poco. También hemos hablado en el coche, que nos ha servido bastante, porque no hemos parado, hemos estado hablando todo el rato. Sí, bueno, Ramón un poco más. Que es verdad que de aquellos años del 2009 recordábamos una anécdota de cuando Alberto Contador estaba en guerra contra Lance Armstrong en Astana. Él se perdía media hora de su tiempo de recuperación todos los días después de las etapas en pasar por la zona mixta y explicar a cada uno de los diferentes periodistas en inglés, en francés y en español todo lo que le estaba haciendo, en teoría Johan Brunel y el equipo de dirección, para no ayudarle para ganar el Tour. Y en cambio Lance Armstrong desde su camilla escribía en un tuit cuánto tienes que aprender, pistolero, y la repercusión mundial era 20 veces mayor de lo que podía hacer Alberto Contador intentando agradar a todos los periodistas. Eso también nos lleva a lo que decía Ramón. ¿En qué lugar nos quedamos nosotros y si sabemos tener una parte importante dentro del discurso deportivo, ¿no? Hablaba Ramón también del cambio de flujo, y aquí aprovecho también para introducir otra cuestión que habíamos hablado con Leandro, que es un poco contaros la experiencia que tenemos cada uno. Ramón tiene mucha experiencia en todos los ámbitos porque ha hecho radio, televisión, medios escritos. Rodri y yo somos, entre comillas, venimos del lado analógico escrito encima. Sí, él trabajaba en Marca, yo trabajaba en AS durante mucho tiempo y hemos... Estábamos en guerra, éramos, sí, competición, adversarios, en una época en la que además te incitaban a ser rival de la competencia, porque te tenías que quedar a ver qué hacían ellos, ya no solo a ver qué hacías tú. Si traías mi noticia, pero ¿y el Marca qué ha hecho hoy?
pues creo que han hablado con no sé quién y mañana igual hay una entrevista en portada. O sea, la noticia real era ver la portada del rival antes de que saliera. Entonces, yo, por ejemplo, vengo como os decía, del papel y yo este cambio lo he notado mucho. Yo he ido a hacer 2 Copas Américas de fútbol. En el año 99 a Paraguay y en el año 2011 a Argentina, país maravilloso para hacer fútbol porque todo el mundo es futbolero y hay historias de fútbol en cualquier esquina. Yo me acuerdo en el 99, no había Twitter, evidentemente, casi ni Internet. El Internet era básico para mandar los textos y ya está. Me acuerdo de estar en el cuarto de baño del hotel. Y te decían, ¿ha entrado o no ha entrado? Sí, pero te voy a contar otra más difícil. El texto normalmente entraba a la sexta o entraba 6 veces repetido. Pero la fotografía era un drama. Yo me acuerdo de estar en un cuarto de baño con el secador secando los negativos mientras el fotógrafo metía en la regleta para enviar toda la serie de fotografías. Y como éramos muy pocos los periodistas europeos que estábamos acreditados, cuando tú llegabas allí y decías, hola, mira, soy español, cualquier futbolista enseguida pensaba, lo que yo diga lo van a saber en España. Y podías estar el último de la fila, que te metían el primero, y te atendían inmediatamente. En 2011, igual, el mismo número de gente europea cubriendo la Copa América, la Gacheta, alguien del equipo, en ese plan, ya daba igual quién fueras, porque si Agüero quería decir algo, tuiteaba lo que quisiera y te saltaba a ti, se saltaba el de la Gacheta y se saltaba el del equipo. Notabas que habíamos perdido mucho peso en el flujo comunicativo que había. Ellos incluso salían a rueda de prensa y después de la rueda de prensa, si querían decir algo que no habían dicho en la rueda de prensa, cogían el Twitter, tuiteaban y la portada, el titular que llevaba, era el titular que él había puesto en Twitter y no el que había dado en rueda de prensa, porque en rueda de prensa normalmente no se mojaban en nada. Le apretábamos mucho que si lo quería el Madrid a Agüero, que si él pensaba en irse, que si el Atlético era el verano que estuvo negociando con el City, y era imposible que dijera nada. Pero luego, de repente, se metía en Twitter, tiraba 2 frases y al día siguiente ya estaba hecha la portada. Entonces, ha ido cambiando hasta ese nivel, eso, ya no os digo los fotógrafos, bueno, lo de los fotógrafos es un mundo. O sea, yo me acuerdo del sufrimiento con el que veíamos cómo la regleta iba entrando y hasta que no entraba la última foto y paraba, estaba rezando para que entraran porque se cortaba toda la serie de fotografías y era la portada. Ahora, en AS hemos hecho portadas con fotografías de iPhone porque da calidad y en marca igual. Antes, oye, que no tiene luz, oye, que no tal, a ver si la puedes tocar un poco, a ver si le metéis una ganancia, y era todo mucho más complicado. Sí, yo creo que ese cambio lo hemos ido notando de la evolución del papel al ir incorporando Internet, ¿no? Yo al final creo que ese primer Internet que dice Ramón, que nos servía para mandar textos y también para hacer unos textos completamente planos, el Internet 1.0, ¿no? Y ahora es verdad que poco a poco la gente está intentando hacer un ejercicio mental de cambiar, por lo menos, de que los textos sean hipervínculos, no largos, con acceso a infografías, a textos, a vídeos, pero todavía parece que nos va costando un poco, ¿no? Yo, hablando, por ejemplo, de España, y lo sabe Fermín y también lo sabe Ramón, parece que hay un miedo a enlazar cosas que no son tuyas, que es, al final, eliminar información al usuario. Es decir, si Ramón habla de una entrevista que ha hecho LeBron James en el New York Times, y la cita, pero el usuario lo que espera mínimo es que tenga un enlace donde leerlo, ¿no? Si no, pues tiene que creer a Ramón. Y yo creo que, igual que las redes sociales no hemos cogido el hilo, tampoco lo hemos cogido del todo el hilo a Internet, ¿no? Yo creo que con las redes sociales lo vemos más, porque ha sido un poco de golpe. Yo creo que el Barça tampoco, aunque ha llegado todos esos seguidores, el otro día hablaba de que están un poco preocupados, de que no saben el control de... Depende mucho del futbolista, ¿no? Al final, el otro día Schürrle metió un gol, me hizo un hat-trick y subió una foto en el pasillo de su casa con todo tirado por el suelo, y mientras un amigo le hacía una foto enfrente de un espejo que iba en pantalón corto y enseñando las lorzas, ¿no? Pues evidentemente el Chelsea seguro que hubiese preferido que hubiese hecho la foto en el estadio rodeado de sus compañeros con el balón, ¿no? Al final yo creo que hay que marcar un poco lo que se puede hacer, y también no solo los medios no sabemos cómo aprovechar eso, sino también yo creo que los clubs, ¿no, Ramón? Sí, bueno, yo creo que estamos asistiendo, yo dividiría la cuestión y me voy a ceñir exclusivamente al modelo deportivo, porque el periodismo ahora está en unas fases de las que oiréis hablar mucho mañana y pasado aquí en iRedes,
pero hay una cuestión que está clara. El deporte es una de las puntas de lanza del cambio y la evolución tecnológica. Bueno, cuando alguien mete un gol o alguien mete una canasta decisiva, pues segundos después ya está en todas partes, ¿no? Entonces, eso lleva a todo tipo de cuestiones como las que acaba de decir Rodrigo al respecto de qué puede ser o no puede ser, etcétera. Los comportamientos que tienen que ver con diversas cosas. En el campo de lo que está sucediendo, yo he empezado a sospechar muchísimo de los que se reclaman del gran periodismo, como los que se reclaman de la gran música, los que se reclaman de la idea, en fin, todas esas cosas. Yo creo que cada época requiere de un comportamiento y de unos valores personales que cada uno tenga al respecto de determinadas cosas. Y reclamarse de que la muerte del papel puede ser... yo creo que eso no tiene nada que ver con nada. Yo simplemente os voy a hablar de por qué no hemos captado todavía la inmensidad de lo que está pasando. Es que es muy grande lo que está pasando. Es un cambio de época, de ciclo. Y además eso está inmerso en una crisis económica profunda. Y dentro de eso, ¿cómo se da la información? Yo concretamente pienso que en el campo deportivo también hay que empezar a pensar seriamente en dar la información de otra manera. Buscarse nuevos ángulos por los que analizar las cosas. Hace 5 días me he encontrado, y lo he tuiteado, y creo que los que me siguen en Twitter han podido entrar en la página web a la que me refiero, a una descripción realmente colosal de todo lo que pasó en la Copa América en San Francisco, en el transcurso de este verano pasado, si recordáis. El Oracle, que es la nave, no sé cómo describirla, porque no sé, es Star Trek, ¿no? Lo que vemos ahí en pantalla, va perdiendo la carrera, o sea, la regata, va perdiendo 6-1, 7-1 creo que llegan a estar, y al final gana la regata. Y entonces se ha publicado en el San Francisco Chronicle una crónica que al cambio del papel serían 8 o 10 páginas, con una descripción minuciosa, vídeos, todo tipo de estadísticas, fotografías espectaculares de la nave a punto de volcar, en algunos casos volcada, que echa por tierra, por ejemplo, la teoría según la cual en esto no puedes tener periodismo de profundidad. Puedes tener exactamente el medio, lo único que está cambiando es la plataforma. Dice Rodrigo, escribir, es que se va a seguir, todos seguiremos escribiendo, pero es que además de nosotros escribirá mucha más gente. Y ese es el asunto. Y eso me lleva a plantearos, nosotros vamos a tener en los próximos meses 2 mundiales. El de fútbol, indudablemente, y unos meses más tarde el de baloncesto que se celebra aquí en España. Y eso nos va a llevar a cambios de modelo de comunicación realmente enormes que ni siquiera los que estamos aquí podemos llegar ni siquiera a imaginar cómo pueden llegar a ser. Sabéis que en la madrugada del domingo al lunes, se celebraron la ceremonia de entrega de los Oscar. Twitter, que ha salido a bolsa hace unos meses, todo el mundo decía que no parecía que fuese una herramienta tan útil. Y Ellen DeGeneres, que es la presentadora del acto, decide, yo diría que en una iniciativa genial, que va a informar del acto en paralelo, en tiempo real, al mismo tiempo que ella sale al escenario y habla de todo lo que hablaba, al mismo tiempo va a colgar una serie de tweets al respecto de lo que pase o de lo que ella misma acaba de decir 2 minutos antes, y en un momento determinado hace 2 cosas absolutamente geniales. La primera es que se hace una selfie, como sabéis,
El récord de selfies en aquel momento estaba en una que había hecho Obama, 780.000 retweets. Y me ha dicho Fermín que lleva por 2.200.000 de retweets. Automáticamente eso se convierte en una locura. Gente levantándose de la cama para... O sea, y lo siguiente que hace es que en un momento determinado documentan con una serie de tweets y fotos y tal que 3 o 4 actores encabezados por Brad Pitt se ponen un delantal y se ponen a repartir pizzas. Que no sé si llegasteis a ver el consumo de pizzas. Yo concretamente, si hubiese sido el jefe de marketing del tema, sí, yo no sé, estaría volando por los cielos, ¿no? Ese día, una cosa parecida a lo que pasó con el señor que se tiró desde 39.000 metros, Félix Baumgartner, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde puede llegar un tema, pues los Oscars, ¿no? Concitan atención. ¿Un mundial cuánta atención concita? Ahora, con lo que hay a la disposición, no solamente, o sea, porque vuelvo a repetiros la palabra ya no es jugador, periodista, directivo, entrenador, la palabra para lo que estamos hablando es actor. Para los actores de todo esto, que son los periodistas, los jugadores, los árbitros. No sé si recordáis una escena del pasado Mundial según el cual le anulan el gol a Inglaterra, pega el balón en el larguero, entra contra Alemania, recordad. Sí. Y el árbitro, se está repitiendo la jugada de los marcadores de arriba, de la parte de arriba del estadio, y el árbitro da orden a los linieres de que bajen la cabeza y no miren, porque han anulado el gol. Que se emitiera la repetición en el estadio le costó el puesto a una persona de la FIFA. Porque, claro, evidentemente todo el mundo sabía que el gol era legal, menos los 4 que lo deberían saber. Pero es que además pasó otra cosa, si recordáis, que inmediatamente la FIFA publicó un comunicado según el cual se iban a adoptar medidas para que por primera vez en la historia del mundo hubiese herramientas tecnológicas para saber si un avión, un balón, casi como un avión, pasaba o no la línea, y era gol o no era gol. ¿Habéis oído volver a hablar de eso en algún momento? ¿Se ha hablado de eso? No. Yo hablabas antes del tuit. Está cambiando todo y no estamos, yo creo que en mi modesta opinión, no estamos sabiendo integrarlo ni clubes, ni periodistas, ni muchas veces jugadores. Hay ejemplos de publicidad muy divertidos que demuestran que si eres rápido y ágil puedes sacar provecho. Una de ellas es, por ejemplo, Messi va al Balón de Oro y elige un color de smoking un poco de aquella manera, y una empresa de Telepizza, que es Telepizza, de pizza, sacan un tuit medio de broma en el que dicen no es un repartidor nuestro y tal. Aquello se convierte en un tuit viral y le da una campaña de publicidad a Telepizza que no habría tenido gastándose el dineral que hubiera. Y ellos aprovechan rápido eso y convierten el evento para ellos en un espaldarazo publicitario. Eso, por ejemplo, no está pasando ni en clubes ni probablemente en medios de comunicación. Se puede ver muy fácil porque los periodistas, al final, todo el mundo te dice que está ya... yo ya he desembarcado en la era digital, todo el mundo te llega con su iPad, te dice tengo Twitter, pero a la hora de pensar... Te dicen tengo un Twitter. Sí, gente muy reconocida a nivel periodístico, y a la hora de pensar en el despliegue de una cobertura mediática, es lo mismo que hacen siempre. Luego ya está el Twitter y no sé qué, pero eso lo llevan un poco como la lechuga del solomillo. O sea, da igual que pongas lechuga o patata, lo importante es el solomillo. Pero no planifican las cosas de otra manera. Y yo creo que cuando estás metido en esto, yo no sé hacia dónde va a ir, pero lo único que sé
es que tengo que aprender a vivir en una situación de incertidumbre y adaptarme a lo que viene cambiando. Y eso significa, por ejemplo, yo me fui a Brasil el año pasado en las Confederaciones, me fui con una cámara de fotos que también grababa y me llevé un ordenador con un programa, el Premiere, en el que montaba vídeos. Y yo al final hice vídeos, escribí textos, hice crónicas, fotogalerías con fotografías que había hecho. Hicimos un experimento que fue... entramos en una favela bastante complicada de entrar gracias al contacto de un fisio de la selección española, Miguel Gutiérrez, un señor encantador, que su hija había estado un verano de voluntaria en esa favela ayudando. Pudimos entrar con él, yo grabé en vídeo, hice fotos y también lo escribí en texto. Y metimos los 3 formatos integrándolos en uno. Y a mí me había dicho todo el mundo, los que te dicen que saben de esto, que el vídeo es lo que más funciona, y funcionaron los 3. Al final, si la historia es buena, hay gente que prefiere leerlo, hay gente que se queda con la fotografía y hay gente que por comodidad se va al vídeo. Con lo cual, yo creo que no hay verdades absolutas demostrables a día de hoy. O sea, lo único que tienes que darle es buena calidad en la historia y que la noticia tenga interés. Por muy bien que lo envuelvas, si lo de dentro no tiene ninguna valía, no vale para nada. Y luego, os decía que también en los clubes, antes los comentábamos, yo creo que los 2 clubes que mejor están haciendo este tema son el Atlético de Madrid y el Villarreal, porque son gente que no se han preocupado por el volumen en cantidad. Es muy fácil tener mucha gente siguiendo tu red oficial, porque el engagement es muy fácil. Tú eres aficionado de tu equipo y lo que haga tu equipo lo vas a seguir. El asunto es que sea cualitativo, que tú retuitees cosas con cierto sentido, que crees conversaciones en las que tú participes y participe la gente y haya feedback. Y luego lo que decía Ramón, es que, por ejemplo, en las confederaciones, la federación llevaba a 5 personas de su web empotradas en la selección. Y sin embargo, lo realmente novedoso no era lo que ellos contaban, era los insiders, que eran los jugadores. Era Sergio Ramos, que un día se encuentra una cucaracha que parecía un ratón de grande en un hotel, la retuitea y monta un cirio pascual, porque ya se habían quejado que la calidad de los hoteles no era la buena. Claro, entonces, las cuentan ellos y los medios, incluso los institucionales o oficiales de la selección, no llegan a eso. Te pueden dar una entrevista a la que a lo mejor yo no tengo acceso. En este caso, en Brasil era bastante fácil y la selección, sí os digo que se trabaja bastante bien. Nada que ver con el Madrid, con el Barcelona o con equipos así. El Atleti es más accesible, pero el Madrid, por ejemplo, es un equipo que a nivel de comunicación está absolutamente bunkerizado y no tienes acceso. Y además no lo están moviendo bien, porque si ese déficit de información que nosotros tenemos los medios lo manejarán ellos para generar toda la información que no tenemos nosotros, estaría bien, pero es que tampoco generan información. No, yo creo que al final ellos terminan de enganchar. Al final, hablando un poco en estos casos, el Manchester United, más allá de que los norteamericanos, donde, como bien sabe Ramón, hay una cultura distinta, sí que se han preocupado de, en algunos casos, dar valor a, como dice Ramón, los actores de los sitios. Es decir, no es lo mismo un aficionado que dice cualquier cosa en la red social que un aficionado que está en el estadio al lado de donde David Luiz, en el partido en el que le han dado una patada y está fingiendo que le han lesionado, es el aficionado desde su sitio el que le saca una foto riéndose. No sé si recordáis la foto que se estaba riendo. Evidentemente, eso le da un valor, y la importancia, que es lo que hablábamos, es saber darle un valor al actor que tiene importancia. Es decir, ya puede ser un aficionado con un móvil en un estadio, un futbolista que nos cuenta algo desde dentro o un periodista que está allí, ¿no? La importancia es saber darle ese valor y aportarlo al discurso narrativo informativo, que es lo que hablaba un poco Fermín, que al final la gente dice, bueno, nosotros vamos a hacer esto, y bueno, lo de fuera lo metemos en una columnita, ¿no? Que es lo típico de los periódicos deportivos. En la columnita lo que pasó en Twitter. Igual lo que pasó en Twitter es mucho más gordo que lo que tú has decidido que sea noticia, ¿no? Y al final es un poco la sensación de que me da que al final el contenido es la clave, no es dónde se vea, no es quién lo cuente, no es qué personaje lo cuente, sino si el contenido es bueno, y en este caso ese aficionado
saca la foto en la que se demuestra que David Luiz lo que estaba echando era un cuento para que se expulsaran al rival, da igual quién lo haya hecho, que el contenido es bueno, da igual que el aporte, vamos a arrastrarlo, ¿no? Y parece que a veces nos da un poco de miedo, ¿no, Ramón? Arrastrar lo que no sea nuestro al discurso informativo. Bueno, yo creo que sí, cuando tú estás retuiteando algo, ya lo retuiteado viene con nombre y apellidos de la persona original de la información. Yo os quisiera plantear un escenario, porque en definitiva estamos en marzo, pues quedan 4 meses para el Mundial, ¿no? Para el primer Mundial, luego habrá el Mundial de baloncesto, que concita menos atención, pero al ser aquí en España también nos lleva a cuestiones clave, ¿no? Cuando, por ejemplo, Vicente del Bosque da el otro día la lista de jugadores que van a jugar hoy, ¿no? Que yo creo que van a jugar todos, porque estamos hablando de hacer pruebas. Los jugadores a los que no ha llamado, pero que todos los tenemos en la cabeza, ¿habrá hablado del Bosque con ellos? Yo estoy completamente convencido de que, por ejemplo, a Llorente le ha llamado a Turín y le ha dicho, oye, que esta vez no te llamo, pero que sigo contando contigo, por poneros un ejemplo, ¿no? A jugadores que se os pueden ocurrir, que son típicos, básicos de la selección, pero que esta vez no han venido. Dices, Mata, Torres, Villa... Estaba pensando en Villa, básicamente, porque es al que yo le veo en los partidos de la Premier jugando mucho, ¿no? O sea, jugando mucho y bien. Entonces, pues yo creo que es normal. Estamos hablando de preparar la reválida del Mundial, ¿no? Y en ese orden de cosas, yo tengo la impresión, respondiendo un poco a lo que ha planteado Rodrigo, que estamos empezando a tener miedo a hacer frente a la realidad que nos va a envolver. Está bien, está bien. Entonces, y eso es así porque tenemos... no acabamos de liberar la libertad. Os voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, y tiene que ver con una persona que viene a redes dentro de 48 horas, no menos de 48, 36 horas. Se llama Pedro J. Ramírez. Pedro J. Ramírez el domingo concedió una entrevista en la antigua sede del Mundo, que habría mucho que hablar de esa sede y de muchas cosas que han pasado allí. Si habéis visto la entrevista, la sede estaba desoladamente vacía. Y casi como un modelo de lo que se estaba hablando en la conversación, hay un momento en el que Pedro J. está sentado en una mesa blanca, la moqueta es oscura, no me acuerdo de qué color, están sentados los dos solitariamente en una inmensa habitación. Qué imagen, ¿no? Y en medio de esa habitación, entre las muchas cosas que dice, Pedro J. Ramírez dice, es que esto está pasando por la debilidad actual del periodismo. ¿Se puede explicar por qué está débil actualmente el periodismo? Se puede explicar muy claramente. Pero la entrevista no siguió por ahí. Entonces, decisiones profesionales que con arreglo a tus responsabilidades tomas, y no me estoy refiriendo solo a Pedro J. en este momento, tienen luego unas consecuencias que los profesionales de la comunicación, que somos los periodistas, intentamos ocultar tras camuflajes muy diversos, sabiendo perfectamente por dónde nos pueden atacar. Es decir, somos el veneno de nuestro propio antídoto. Y cuando hacemos eso, perdemos credibilidad y perdemos que la gente crea en nosotros y nos siga. Sí, y además cuando ahora los actores pueden comunicarse directamente con los usuarios, bueno, muy pocos terminan interaccionando, ¿no? Pero nuestro papel debería ser
aprender más de lo que podamos aportar, ¿no? Porque al final, como decías tú, o como el ejemplo de Xabi Alonso, hay una barrera que antes existía. Es decir, antes la gente se levantaba por la mañana y tenía claro que las noticias eran las que venían en un formato de papel, te estoy hablando de hace 50 años, que eran esas las noticias. Las había elegido un señor y de todas las noticias del día las había metido en un formato que era un periódico, y esas eran las noticias de las que se iba a hablar en el día. El día siguiente había otra serie de noticias que eran importantes. Es verdad que existía la radio, ¿vale? Pero era un poco la idea, ¿no? Esa era un poco la idea. Y ahora no. Es que ahora ya no es que nadie elige las noticias por la gente, por la audiencia, sino que los propios actores del ámbito que sea se comunican directamente con los usuarios. Entonces tenemos que aprender nosotros. Yo creo que al final, y cuando te vas a un medio digital en el que se supone que todo medio digital ahora todavía cuelga la etiqueta de experimental, porque todo el mundo te mira como, bueno, esta gente está probando a ver por dónde sale. Todo es beta, todo es beta. Claro, o 2000, que es peor. El asunto es que tú has abandonado tu zona de confort, que es la que no quieren abandonar los periodistas, que no controlan los nuevos medios. A ellos están en una situación de confort porque el medio que tienen, sea escrito, de radio, de televisión, lo controlan sus fuentes y controlan las consecuencias que pueden tener. En el momento en que los sacas a campo abierto, por así decirlo, los sacas de la trinchera, ya no tienen el dominio de dónde están. Han perdido esa zona de confort y ya no saben por dónde le puede venir el golpe. Entonces, muchas veces tú notas esa resistencia que hay, pero lo que te llama la atención es que no es solo gente que lleva mucho tiempo en un periódico o en una radio o en una televisión. Es que también lo notas en gente joven que está en los mismos medios, que ellos están cómodos en su posición y no quieren dar el paso de probar o improvisar o intentar ir avanzando en este tipo de cosas. Yo recuerdo, para nosotros Twitter, para mí es una agencia además de un sitio donde puedo debatir y testear lo que la gente piensa de cosas que puedes escribir o formatos que vas probando, para mí es una agencia de noticias, porque yo sigo a una serie de personas que para mí tienen una credibilidad y muchas informaciones que dan ellos me llegan antes que por EFE, que por Europa Press, que por Internet y que por donde sea. Y yo recuerdo de algún redactor jefe ilustre decirme, pero de esa información, ¿de dónde te ha llegado? Pues me ha llegado de Twitter. Ya veréis dónde vaya a acabar si seguís creyendo lo que ponga Twitter. No, perdona, Twitter tiene una parte de ocio, lúdica o debate no sé qué, y otra informativa. Yo sé de quién me puedo fiar y de quién no me puedo fiar. Y Twitter está 24 horas abierto. Aquí no, el señor de F se va a dormir. El de Twitter no, porque hay un tipo americano en el San Francisco Chronicle que está currando cuando tú estás dormido. Y a las 7 de la mañana tú te levantas en donde sea y te entra por el tweet que ha pasado no sé qué en México. Eso antes no te enterabas hasta las 11 de la mañana, o cuando Radio Nacional de España en un boleto lo daba porque había llamado el tío oye, que soy el de México y ¿qué ha pasado esto? Además ahora, no sé, yo creo que hay que verlo. Por ejemplo, con el BINE, yo creo que informativamente, aunque muchas de las veces son pantallazos de cosas, pero te aporta un montón. Es decir, a mí me aporta como usuario. Yo, una de las recomendaciones que hago tanto a la gente de mi equipo en la 360 que trabaja conmigo, con los que han trabajado en Eurosport, los ex compañeros de marca que algunos todavía se resisten un poco, es a pensar tú intenta hacer una información en Internet como la que te gustaría recibir. Piensa en un usuario e intenta hacerlo lo mismo, porque es decir, si tú coges una noticia y tiene vídeos, gráficos, info, enlaces, vas a volver ahí, ¿no? Y si no por Internet, siguiendo las buenas cuentas de Twitter, viendo 3 o 4 vimeos, te ves un resumen de un partido. Es decir, eso, los guste a los medios o no, es lo que sucede a día de hoy. Entonces hay que intentar ver cómo podemos aprovechar un buen timeline de Twitter para generar mejor información, pero no decir, no, a través de ahí os va a venir el mal, ¿no? Que es un poco lo que pasa, que les pasa lo mismo a los clubs también. Es decir, que los clubs te dicen a los deportistas que no tengan redes sociales, que es que eso les va a traer problemas. Porque pierden el control. Correcto, porque pierden el control. Yo, una de las conversaciones que recuerdo perfectamente era, antes de que llegara la nueva dirección de comunicación al Atlético de Madrid, que lo están haciendo muy bien. Yo sigo teniendo buena relación con Diego Forlán, que ahora está en Japón. Él hubo un día que se enfadó muchísimo porque en una entrevista en un medio inglés le habían malinterpretado las palabras. Él habla perfectamente inglés
Y si tú veías la entrevista en inglés, no decía lo que en la traducción de F Europa Press, no recuerdo quién era, de una agencia, decían que había dicho. Pues me contaba en el Atlético de Madrid que el momento más dramático fue que Diego Forlán, en vez de desmentir en un tuit, desmintió en 2. Entonces, cuando acabó el primer tuit y ponía puntos suspensivos y todo el mundo veía que iba a seguir, estaban temblando pensando en lo que podía decir. Y finalmente no era nada conflictivo. Ese control, esa pérdida de control de tú ver en tu casa que hay un futbolista que está haciendo un comunicado por sí mismo, sin contar contigo, y no sabes lo que va a decir, es el miedo que le tienen. Pensad por un momento el cambio de situación, que es mi tema, mi monotema hoy aquí. En un momento determinado se produce una situación. Si estamos hablando de deporte, generalmente la situación se produce o en un entrenamiento o en un partido. En la mayoría de los clubes importantes está prohibido estar en el entrenamiento, los periodistas. Entonces vamos a suponer que, bueno, pues dejan estar 15 minutos, creo que es. Bien. Entonces en esos 15 minutos no pasa nada, todo el mundo ha tomado sus imágenes en vídeo. No pasa nada porque se preocupan de que esos 15 minutos sean De tocar, tal, eso. Bueno, y ya cuando se retiran los medios empiezan a pasar cosas. Y justo cuando quedan 10 minutos para acabar un entrenamiento, pasa algo serio. ¿Quién informa? Se sigue un protocolo según el cual el entrenador habla con el médico o los fisioterapeutas, miran a ver qué es. Generalmente emiten un comunicado según el cual mañana le van a hacer una resonancia donde se verá de verdad qué es lo que le pasa. La resonancia ha sido el ungüento amarillo ya, como sabéis, de todo lo que pasa en el mundo del deporte, afortunadamente. Y se publica el comunicado. Y si yo estoy en el entrenamiento, soy un jugador y entro en el vestuario e incluso antes de irme a la ducha cojo el teléfono y digo, le acaban de pegar una patada en el tobillo a fulanito y no sabemos qué ha pasado. ¿Qué es lo que rompe eso? Únicamente esquemas de aquí. Pérdida de control, que es en definitiva a lo que vamos. Os voy a poner una situación que está pasando ahora. Un jugador, por ejemplo, las características, ha hablado antes Fermín de Xavi Alonso. Xavi tiene 6 millones de seguidores, o 7, o por ahí anda. Son indudablemente más de que los que podrían leer una entrevista con él en un artículo en un periódico, ¿no? ¿O no? ¿Qué opináis? ¿Sí o no? Que levanten la mano los que opinan que sí. Bueno, tiene 7 millones de seguidores, el periódico tira 250.000, vamos a ponernos optimistas. 250.000 ejemplares. Eso es. Estamos hablando de as, de marca, Bueno. Pues me hago yo la entrevista, o un periodista me hace mi entrevista, y ya hay plataformas para eso. Por ejemplo, ahora Google tiene los Hangouts, pero es que te la puedes hacer tú. Recordad el vídeo de la infanta. Hay una empresa que ya te permite. ¿Xavi Alonso puede hacerlo? Bien, pues ahora está teniendo lugar el siguiente caso. Pau Gasol está en la situación que sabéis, me imagino, es decir, le quedan 3 meses para ganar. Allí se cumplen los contratos escrupulosamente. Lo digo así de claro porque muchos sentiréis envidia, me imagino. O sea, allí se cumplen todos los contratos de manera escrupulosa. Entonces él tiene un contrato según el cual este año va a cobrar $19.250.000 a 30 de junio. Y al mismo tiempo va a recibir la carta de libertad. Es agente libre sin restricciones. Y entonces
él se ha dado cuenta, no le han traspasado, no ha sido objeto de ningún intercambio y por tanto sabe que a 30 de junio se acaba. Tiene 32 años, a punto de cumplir 33 será en ese momento, luego por tanto sabe que como mucho le quedan 2 años más de contrato. Os estoy hablando exactamente de cómo es la situación, no de cómo querría yo que fuese, ni de lo que yo opino, ni de ningún sobre que me haya dado nadie para decir que es lo mejor que se ha inventado después del pan de molde. No, la situación. Bien. Y él se ha dado cuenta, es inteligente, es muy inteligente. Y se ha dado cuenta de que de aquí a final de temporada, 20 de abril, o sea, le queda 1 mes y medio, pues va a tener que dejarse ahí todo lo que hay que dejarse para hacer muy buenos números. La última noche ha hecho 29 puntos, por ejemplo, porque así va a elevar su cotización. En términos profesionales, en cualquier profesión, cualquiera de nosotros haría eso, ¿no? Y lo siguiente que va a pasar, parece, es que a 30 de junio termina el contrato, él desde abril estará libre, luego por tanto va a tener prácticamente 3 meses, 2 meses y medio para descansar y prepararse para el Mundial, porque él sí va a venir al Mundial. ¿Por qué? En primer lugar, porque él quiere estar en el Mundial. En segundo lugar, porque le viene muy bien para promocionarse el Mundial. ¿Os dais cuenta de esto, no? Bien. El siguiente contrato que va a abordar y que le van a ofrecer va a ser, y él va a poder elegir, un equipo con aspiraciones que, habida cuenta de la edad que tiene, pues es posible que le ofrezca mucho menos que 19 millones al año, habida cuenta de las circunstancias. Vamos a suponer que le ofrece solo 10 millones de euros al año por 2 años. ¿Os parece? Me parece bien. Bien. Fermín igual Bueno, y entonces Gasol, en este momento, tiene a su disposición la posibilidad de dar a conocer qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer, cuáles son sus sentimientos, etc. Y en vez de utilizar la cuenta de Twitter que tiene, con 4 millones y pico de seguidores, concede una entrevista semanal a un periódico deportivo para que se lo publique en una edición de 300.000 ejemplares. ¿Me agarráis esa mosca por el rabo, por favor? Lo lógico es que utilizase el potencial que tiene a su disposición. Y las mismas cosas que dice en un artículo semanal, que luego el periódico se encarga de loar, simplemente lo explicase directamente aquí, en cómodos plazos de 140, o en su página web. Aquí tiene 4 millones y en el otro 300.000 y prefiere que todos estemos hablando del artículo que ayer se publicó de Pau diciendo que van a ganarle a Minnesota. Es decir, Pau Gasol, con todos mis respetos, y le tengo una gran admiración, y me parece que va a pasar a ser ya es una leyenda deportiva en este país, y es muy posible que retiren su número en los Lakers. Fijaos de lo que estamos hablando, ¿eh? Y es muy posible que pase al Hall of Fame. Porque ellos, por cierto, sí tienen maneras de inmortalizar a sus ídolos. Nosotros no sé todavía muy bien por qué, no. Durante años el único número retirado que hubo en el baloncesto español fue el de Fernando Martín, el 10 del Real Madrid, simplemente porque así lo quiso el club. Que nadie usase el número. Pero volvamos al otro caso. Es decir, la percepción de que tienes esta potencia a tu disposición está en el famoso, en el jugador,
Bueno, el famoso en algunos sí, claro, para leer las cosas que se leen, ¿no? Yo creo que no. Yo no sé qué opináis vosotros. No, yo estaba pensando en casos de deportistas que hayan desarrollado algún tipo de campaña o hayan planificado su futuro mirando o trabajando también en las redes sociales. En baloncesto me sale una campaña que estaba bastante mal llevada, que es la de LeBron, cuando decidió salir de los Cavaliers y eligió aquello tan farragoso de The Chosen, la elección, y que le reportó mucha simpatía a nivel general de la NBA. Ahora últimamente anda empeñado en disfrazarse de superhéroe en las redes y en todos lados para demostrar que es el mejor jugador y que está a la altura de Jordan. Y yo creo que es un ejemplo de mala planificación a nivel de redes. O sea, Michael Jordan no tuvo que disfrazarse de superhéroe. Claro, es lo más parecido que habíamos visto a Superman, pero no se esforzó por demostrar que lo era. Howard es otro que también pinta por ahí. A nivel futbolístico, tampoco ha habido jugadores que hayan movido tanto. Yo creo hacia su perfil. Sí, pero yo creo que Piqué precisamente lo que hace es aprovechar para dar, o por lo menos mostrar su lado menos futbolístico muchas veces, y eso le abre cierto campo que la gente no tiene pensado. Por ejemplo, ayer, Sergio Ramos es otro ejemplo, ahora vamos a hablar de Sergio Ramos, pero ayer había una foto de Piqué muy bien elegida, con Puyol riéndose en el vestuario, en el que dicen, eres nuestro ángel de la guarda, no habrá otro igual, en el que el tipo agradece, y la foto está muy bien elegida. Piqué está vestido de... Seguramente Zubi no piense que está tan bien elegido el texto, ¿no? Porque dice que no va a encontrar a nadie nunca igual. Estará Zubi pensando, ya tengo el problema de encontrar central, y tú Sí. dices que no lo ves. Claro, o sea, todo tiene sus lecturas, pero bueno, es un tipo que sí trabaja las redes sociales. Sergio Ramos. Sergio Ramos tiene gente que le aconseja, aunque parezca que no, porque juegan precisamente a eso muchas veces. O sea, cuando Madrid pierde con Tokio la elección de la candidatura olímpica, no es casualidad que saque una foto con Pilar Rubio en un restaurante japonés diciendo... No siempre le aconsejan, porque No, evidentemente... piensa que el día que Sí. está viendo la final de waterpolo, Evidentemente. que era de noche a las 4 de Sí, la tarde, sí. y felicita Evidentemente a no, las chicas, pero muchas veces motivado por el perfil que tiene, que es más de todo, él provoca muchas veces situaciones en las que da que hablar con eso. Y es un tipo que ha aprovechado por ese lado. Luego, Cristiano y Messi, por ejemplo, pues Cristiano es el deportista más seguido a todos los niveles. Estaba sumando todas las redes sociales en más de 60 millones, porque ellos lo que hacen también es abrir mercado, y también están en China, tiene países árabes, en Japón han abierto todos, el Madrid se ha incorporado ahora, pero sin embargo no es un jugador que esté especialmente significado en las redes. Tú no ves que él no lleva la gestión de su cuenta. Entonces es mucho más lo que hablamos antes, es muy unidireccional y publicitario. Yo diría, un caso, por ejemplo, Canales, que se ha ido a la Real. Canales tiene por contrato trabajar redes sociales y llegar a un mínimo de tráfico e implementar eso con el del club, intentar que haya sinergia con la cuenta oficial del club. Y Granero es otro jugador que ha hecho hace poco un acto que en San Sebastián se ha ganado la afición. A través de las redes sociales ha regalado 25 camisetas suyas de la Real y ha invitado a cenar a 25 personas porque ha recibido muchas muestras de apoyo durante la recuperación de la lesión. Yo creo que un poco de lo de escuchar... Claro, la escucha activa. La escucha activa, por ejemplo, lo hizo César Azpilicueta, que le cayó un mote cuando llegó al Chelsea, porque a nosotros Azpilicueta, aparte de ser un futbolista, lo conocemos también por los vinos, los que nos gusta un poco el vino, por lo menos de la zona, pero para los ingleses les hacía muy complicado, y al final, pues llegó a Londres, los ingleses vieron ahí mucho una palabra muy larga, y decidieron, como a un protagonista de una serie de los años 70 que era croata y tenía un nombre larguísimo, colocarle un Dave, y le llamaban Dave. Él, plenamente consciente de que le llamaban Dave y que sigue queriendo que le llamen Azpilicueta, se montó su propio vídeo en el que explica cómo se dice Azpilicueta. Y evidentemente la viralidad de ese vídeo fue espectacular. Recuerdo que en la redacción de Grada lo estuvimos hablando, que era tendencia número 1 en la India, en el Reino Unido, porque lo que demostró es
yo sé que me llaman así, voy a explicarles cómo se hace bien, ¿no? Al final, eso sí es importante, es decir, que el deportista tenga claro que hay cosas que pasan y que tú, te guste o no, tienes que saber que existen y tratar de lidiar con ellas, ¿no? No voy a decir que él va a conseguir que todo el mundo diga su nombre, pero por lo menos dice, bueno, podéis llamarme Dave, pero yo me llamo como me llamo, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que os decía, son todos casos puntuales de branding personal. Los clubes no generan nunca campañas de ese tipo, hay muy pocos. Os decía, el Villarreal sí lo ha hecho alguna vez, el Atlético de Madrid también lo hace, y como caso casi ya peregrino, el Getafe no tiene cuenta oficial de Twitter y se resiste a entrar en la red, ha decidido que no entra. Claro, ves un partido del Getafe y dices tú, mejor que no entre, con los que van, igual tiene que ver con eso. Vamos a ver, este tipo de anécdotas irá desapareciendo, creo. Hay una última bastante significativa. Hace, como sabéis, 15 días, el Baskonia de Vitoria ficha a bombo y platillo a un jugador, o lo que queda de él, todavía no hemos aclarado la cuestión, que se llama Lamar Odom, como sabéis. Y en un momento determinado, cuando ya Odom está viajando a Vitoria, yo contacto con varios periodistas de allí y digo, está colgada la noticia en la página web del club. Y me responden que sí. Y entonces yo me quedo así un poco mosca y digo, pero en inglés. Y entonces me contestan, es que no tiene página en inglés la página web del club. No vamos, ¿no? Tiene página web en vasco, tiene página web en castellano, no tiene página web en inglés. Entonces la siguiente pregunta que hago es, pero la curiosidad que se puede concitar alrededor de la llegada de Lamar Odom a Vitoria, si hay alguien que la quiere seguir desde países fuera del nuestro, ¿a través de qué idioma pueden hacerlo? Y la respuesta fue, estamos trabajando para que haya página en inglés. Pues cuando acaben igual se ha ido Lamar ya, ¿no? A su casa. Yo hay un caso que me parece bastante curioso y me parece que está bien estudiado, que es el de Neymar. Neymar ha desarrollado más su perfil por una red que es menos habitual, que es Instagram. No es casual, él tiene una serie de gente que le lleva las redes y ellos han decidido que él tiene más imagen y que la imagen es lo que vende. Entonces prefieren que se haga fotos y los textos son textos cortos, textos para nada problemáticos, que no le pueden meter en ningún jardín, y creen que aprovechan mejor la imagen del chaval o en las redes utilizando Instagram. Algunas veces se pasan de frenada, por ejemplo, la semana de Rosell, 3 horas antes de que Rosell le dimitiera, estaba tocando los bongos con Alves o no sé quién, y retiraron rápidamente la foto para que pareciera que la situación era seria, pero es un caso en el que han estudiado muy bien el perfil del chico. Y también os digo, el chaval en el cuerpo a cuerpo es un tipo normal y con la cabeza bastante bien amueblada. Contra lo que puedas pensar, porque es bastante festivo, tal, lúdico, pero es un chico que tiene la cabeza bien amueblada, pero han elegido que van a explotar la imagen y es mucho Instagram y algo de Facebook. Y luego, os quería dar algún dato, estuve mirando ayer, en Twitter había un estudio que ha hecho la Champions este año, en la fase de grupos, sobre el comportamiento en Twitter de las aficiones. El estadio que ha dado más movimiento, más tráfico en un partido ha sido Stamford Bridge, un partido del Chelsea, y seguidamente va el Barcelona. Los que menos han dado son los franceses. Y esto explica, normalmente cuando ha habido un intento de diálogo por parte de las cuentas oficiales de los clubes, por ejemplo el Chelsea, teniendo tanto tráfico, no hace falta que intervenga mucho. Y en un partido, en ese partido concretamente, se limitaron a emitir 28 tweets durante los 90 minutos. Había mucha conversación de los aficionados y ellos solo tenían que entrar de vez en cuando a proponer, a echar gasolina para que se volviera a encender. El Lyon, por ejemplo, que era el caso antitético, que no tenían mucho tráfico, emitieron 140 tweets para intentar levantar el tráfico que no había. En Francia sí se están empezando un poco a concienciar con el tema,
Y lo han hecho de una forma peculiar. El Lyon lo que hizo fue meter su dirección de tweet en una manga, luego le copió el Montpellier y el último que lo ha hecho me parece que es el Lille. Y están intentando fomentar un poco la conversación, pero en Francia está muy baja. En España y en Inglaterra son donde más. Y sin embargo, es muy divertido que las temáticas son totalmente diferentes. En España se habla menos del marcador que del juego. Y en Inglaterra arrasa el marcador y luego van los jugadores. En España se habla más del estilo de juego, de si están jugando bien o están jugando mal. Eso ocupa casi un 30%. El marcador ocupa un 26%, me parece que era, está muy cerca, siempre. Y luego se habla ya pues casi de tags, de pues Messi, Alex. Tenía que haber jugado Carvajal. En España se debate más si los laterales se ha equivocado al sacar los dos laterales o si el medio centro no sé qué. En Lo Inglaterra... que me llama la atención es que de las cuentas inglesas es más o menos habitual leer no hemos tirado ni una vez a puerta, el equipo está jugando mal. O sea, yo me imagino en un club español en el que en el minuto 35, que recuerdo fue en el Chelsea-Basilea, que el Chelsea no tiró ni una vez a puerta en todo el partido, el Basilea le metió un repaso, acabó ganando 1-0. Y de hecho Salah lo fichó el Chelsea de por esos dos partidos. La persona que estaba llevando las redes sociales del Chelsea estaba en la misma línea de lo que estaban pensando los aficionados, en la misma, que el equipo estaba haciendo el ridículo. Lo contaba con bastante más respeto, pero lo contaba, es decir, por lo menos al seguidor del Chelsea no le estaban contando ninguna película, ¿no? Al final, yo creo que eso es la manera que ellos tienen, esa unión, ese engagement con ellos, es por eso, porque se sienten que, bueno, si de vez en cuando sí, si Mourinho ha hecho la declaración incendiaria, a veces, pues igual no la ponemos, ¿no? Pero sí que utilizan el canal para comunicarse con los fans. Por ejemplo, cuando Juan Mata se fue del club y Juan Mata hizo una carta de despedida y no era un agradecimiento a la afición, pero también había alguna cosa y era algo problemático, el club la subió de igual manera. O sea, incluso aunque lo enlazaba fuera de sus contenidos. ¿Por qué? Porque dice, se ha ido uno de mis jugadores, ha hecho una carta en otro sitio, yo subo la carta para que la lean mis aficionados. Pero eso en España no se hace, como bien sabemos, y ya que os voy a contar de algunos medios, ¿no? Que parece que les cuesta hablar de lo que hacen los otros medios rivales. Bueno, os quiero hacer una modo de resumen. El potencial de los jugadores, estamos hablando de una profesión que dura poco. Cuando un jugador de fútbol, de baloncesto, estamos hablando de la alta competición, un atleta de élite, se retira, biológicamente está en el comienzo de su vida. Le quedan por delante 50, 60 años de vida. Y eso a los deportistas, en líneas generales, les causa una cierta angustia. Lo que pasa es que nunca lo declararán, lógicamente. El jugador, hay dos jugadores, uno de baloncesto y otro de fútbol, que para todos los que piensan en hacer algo más que sea mediáticamente digamos que relevante y que concite atención, son en el campo del fútbol David Beckham, indudablemente. Vosotros mismos podéis comprobar prácticamente diariamente cómo Beckham en las redes sociales, en Internet en general, en todo lo que es información digital, sí ha trascendido sus calidades como futbolista, sobre las que, como sabéis, ha habido enormes discusiones al respecto de si es bueno, si es malo, si es regular. Están riendo los dos. Y en baloncesto el modelo por excelencia ha sido Michael Jordan. Entonces, Michael Jordan empezó su campaña de promoción de sí mismo a través de sus actos y de sus hechos en el año 84. Este año, acaba de cumplir 50 años, este año ha ganado 39 millones de dólares. Todavía gran parte de esas ganancias son por venta de las zapatillas Air Jordan. Bien, el lema de Michael Jordan y de su agente era: nada de lo que pasa fuera de la cancha pasaría
si no estuviese muy bien dentro de la cancha. Es decir, es la cancha la que genera todo lo demás. En el caso de David Beckham, no sé si alguna vez ha hecho alguna declaración de este tipo, debéis de pensar en el equipo que rodea a Beckham. Pensaréis, no. Lo mejor que ha podido hacer Beckham en su vida ha sido casarse con Posh. No os riáis. El padre de Posh aprendió todo lo que sabe de marketing cuando su hija estaba metido en aquel grupo, cuyo nombre no quiero pronunciar. Y automáticamente que vio cómo la hija entraba en declive profesional, y ahora se dedica a otras cosas, como sabéis, automáticamente pasó su atención profesional a Beckham, al marido de su hija. Y en este momento todo lo que sucede alrededor de Beckham es un ejemplo clarísimo de cómo un deportista de élite puede convertirse en un influencer, una persona de influencia enorme en otros sentidos de la vida. Esas son las dos cuestiones. Una última reflexión que os quiero hacer. Cuando un jugador de cualquier deporte de élite necesita la constante adulación para tener una alta idea de sí misma, decimos un jugador, jugadora, estamos asistiendo a uno de los ejemplos más claros de complejo de inferioridad de alguien que nunca llegará al máximo de su potencial. Y no quiero pronunciar nombres, los tenéis todos en la cabeza. O sea, esa constante adulación, tipo Mao Zedong, de portada diaria, dedicada a que esa persona siga teniendo la moral alta, es la mayor declaración de que esa persona no tiene lo que hace falta para ser un líder. Y lo estamos viendo constantemente en este momento. Porque efectivamente la prensa está en un momento débil y entonces se admite cualquier tipo de anuncio. Hay una palabra en inglés que describe todo de manera perfecta, se llama infomercials, que es una contracción de información y anuncio, commercials. Y precisamente eso que está pasando en este momento en los medios, vamos a llamarlos analógicos, es exactamente con lo que va a acabar la situación tecnológica en la que estamos entrando. Habíamos hablado de que preguntarais también por establecer un diálogo, que no solo estemos aquí dando la charla a los tres. Y si alguien se atreve después de lo que ha dicho Ramón a preguntar algo, pues... Ya sabéis que las preguntas no son indiscretas nunca. Las que son indiscretas son las respuestas. Que lo tengáis claro. Una pregunta, saliendo un poco del fútbol, un deportista muy admirado en España como es Fernando Alonso, que parece que maneja sus propias redes sociales. ¿Cómo veis la figura de un piloto de Fórmula 1 que de vez en cuando saca cómo se hace sus sándwiches, sus microondas, cuando hace 4 años era un tipo que aborrecía la prensa y no admitía ninguna pregunta? ¿Cómo se explica ese cambio realmente? Le he robado el micrófono a Fermín porque él igual lo sabía, pero como yo lo sé y de las cosas que sé, pues a veces suelo aventurarme a hablar. Fernando Alonso tenía un grave problema de imagen personal y era que el 80% de este país creía que Fernando Alonso era como explicaba el comentarista que daba los grandes premios de la Fórmula 1. Y él llegó a esa conclusión, aunque él tiene muy buena relación con Antonio Lobato, y decidió que se iba a meter en el mundo de las redes sociales porque quería vender esa imagen, y el día que más le tocó la fibra fue un día llegar a Oviedo y que hubiese unos aficionados, que creo que eran 6, todo se ha dicho, que tenían una pancarta que ponía Oviedo con Raikkonen. Y le hundió. Se dio cuenta de que no estaba en el camino correcto, porque evidentemente si él era un tío
que su relación con los medios de comunicación se basaba en aparecer en una radio previo pago, aparecer en las previas de las carreras de la Fórmula 1, siempre rodeado de la misma persona que decía que los otros pilotos eran muy malos y que él era muy bueno, pues llegó a la conclusión de que alguien le dijo: Fernando, tú eres un tío que no eres como se dice que eres, hace otras cosas, intenta mostrarte... Y entonces fue plenamente consciente de que tenía que cambiar su imagen. Y yo creo que lo ha hecho muy bien, porque creo que todo el mundo era consciente de que Pedro de la Rosa era un gran tipo. Yo, por lo que he podido tratar con él, era un gran tipo, y Pedro de la Rosa, cuando estuvo con él en McLaren, fue, ¿no? Es que yo de los coches sé poco, pero bueno, en este caso lo sabía porque era más de redes sociales y branding personal. Él decía, es muy distinto a cómo que vosotros creéis que es. Y realmente, con el paso de los años, pues te vas dando cuenta de que Pedro tenía más razón de lo que podía tener Antonio Lobato, ¿no? Que cree que todo lo hace bien Fernando Alonso. Seguro que se equivoca, tiene lagañas por las mañanas y toda esa serie de cosas. Pero están nada más los dos en la misma escudería ahora. Además, yo creo que Fernando, no es que no le guste, sigue siendo alérgico a los medios, entre comillas, y las redes sociales es el mejor atajo. Él transmite la imagen que él quiere transmitir y se ahorra el mensajero. Eso es. Ya está. O sea, no va, que no diga Lobato como soy, o que no diga Rodri como soy, o que no diga Fermín como soy. Digo yo como soy y que la gente se lo crea o no. Y las redes en ese caso es una solución para él. Lo que pasa es que ahora tiene otro problema. Ahora hay otro canal de televisión dando la Fórmula 1. Se llama Telefónica TV, ¿no? O sea que Ernest Riveras va a tener que convencerle. ¿Cómo interpretáis vosotros la radicalidad que se observa entre los aficionados en las redes sociales? El hooliganismo extremo, que creo que supera incluso al de la vida real, que se transmite en las redes sociales. Seguro que se han bombardeado 1000 veces diciendo sois de uno, sois de otro. Bueno, eso si fuese solo sois de uno, sois de otro. ¿Y si solo fueran los aficionados? Bueno, pues ha habido... Esa casi violencia muchas veces. Yo puedo hablar de mi experiencia. Entonces, mi experiencia es que varía el público que te está tuiteando de manera regular, siguiendo, por ejemplo, una competición, como puede ser la NBA, y entonces ahí hablas, y un día hablas de esto y de lo otro y de lo más allá, del que te sigue puntualmente en un partido que concita una enorme tensión. Entonces el otro día, por ejemplo, ¿no? Atlético Real Madrid. Entonces entra en el área Diego y penalti. Y si tú dices que es penalti, te cae la del pulpo. Pero si dices que no es penalti, te caen 2 pulpos. Entonces, y tal. Y eso, generalmente, con este tipo de público, estamos hablando con este tipo de gente que está simplemente por allí pasando, como podría ser una urraca tocando una teja, ¿no? Chix, te deja el mensaje y se va. Y posiblemente no volverá nunca. Pero en ese minuto te ha llamado esto, lo otro y lo demás allá. Para mí ese tipo de gente no tiene ningún valor de ningún tipo y me limito a borrar y le doy a bloquear y ya se ha acabado la historia. Y luego está el que tiene contigo una relación, digamos, de preguntar cosas, de responder a cosas y de intentar informarse a través de lo que dices. Y eso es normal. Hay gente en la profesión que se ha sentido tan herida por lo que tú acabas de describir que se han ido de Twitter, por ejemplo, ¿no? También hay mucho encantado y de indignarse. Es decir, yo ahí miro claro, o sea, es como aquello de sujetarme que le pego. Si no te estás... Yo ahí sí que miro hacia la profesión y creo que tenemos mucha culpa nosotros. Hay gente que ha ocupado un rol periodístico que no merece por sus conocimientos ni por el talento que tiene. Y lo ha hecho por la vía populista. Entonces, ¿cuál es la vía populista? Me atrinchero en el lado de la mitad más uno, soy el más radical y tengo a la mitad más uno a favor. Entonces, ahí no hay ni discusión posible. O sea, son gente absolutamente predecible que sabes que va a defender de aquí a la semana que viene, pase lo que pase, ya saben que la va a estar. No me interesa.
lo que hagan ellos ni la gente que traen con ellos. De esto tiene mucha culpa las tertulias. Yo tengo la suerte de ir a una, en Televisión Española, en la que por lo menos no se grita. O sea, te puedes posicionar de un lado, de otro, pero no te gritan. He ido 2 veces a otra en la que, mira, chicos, es que no merece la pena. Claro. Y a mí a la segunda vez me dijeron, le tienes que poner más pasión. Yo es que la pasión se la pongo a otras cosas. Yo aquí vengo y le pongo un poco de coherencia, discutimos, argumentos, pero mire usted, es que porque por más que griten no vas a tener más razón. Lo hablamos y cada uno pensará lo que quiera. En Internet, o sea, en Twitter, encima en 140 caracteres, no puedes convencer a alguien que además no se quiere dejar convencer. No, mira, es que yo creo que puede haber sido penalti o puede no haber sido penalti, igual me equivoco o no me equivoco. Yo lo he visto así y ya está. O sea, pero a mí alguien que un día dice que el Madrid lo ha hecho bien y otro día dice que el Madrid lo ha hecho mal, me merece por lo menos curiosidad. Un tipo que siempre dice lo mismo no me merece ninguna curiosidad porque ya sé dónde está posicionado. Pero quiero incidir en algo positivo. Hay respuestas a cosas en Twitter que te hacen, digamos, seguidores que son de una claridad de lenguaje rondando la genialidad. Nosotros hacemos rugby los dos. Y el rugby es un deporte que es un nicho, como todos los deportes minoritarios, es un nicho que lleva a poca gente. Pero la gente que está sabe mucho. Nosotros solemos hacer siempre que ahora esta semana hay un Gales, el domingo hay un Gales-Inglaterra. Meteremos un hashtag que nos inventemos y a las 10 de la mañana empezaremos a hablar del partido y empezará a entrar gente. La aportación de la gente que entra en ese debate te supera, pero por goleada muchas veces. Tú le dices, bueno, pues a mí no me parece que tal Pilier, y te entra un tipo y te dice, no, el Pilier tiene que jugar porque pesa 4 kilos más, el otro es más alto y como va a entrar por el abierto van a condicionar la melee. Y dices, tú, me callo y no vuelvo a hablar. Como va a entrar por el abierto, atención. No, porque yo creo que al final todo se resume en que, muy resumido, ¿vale? Pero que si el contenido es bueno, da igual quién lo aporte. Es decir, si ese hombre, que tú en ese momento eres un nombre desconocido, porque igual luego le lees su bio de Twitter y pone que es entrenador de inferiores de rugby desde hace 25 años y dices, ¿pero qué le voy a decir yo a este señor? Pero que como no tiene esa visibilidad, al final si eso es bueno, es lo que puede aportar. Para mí esa es la clave, saber cómo diferenciar ese contenido de todo ese ruido, saber extraer la música y aportarla y decir, en esta que es mi canción, la voy a traer. Para mí ese es el resumen de todo. De todo, no no solo sé. esto. O sea, de las redes, del periodismo digital, del analógico y de todo. Siempre lo decimos, si es solomillo, es solomillo. Por muy mal que lo haga, sigue siendo solomillo. Y da igual el formato en que lo meta, como si la noticia es buena, si la entrevista es buena, si el texto es bueno. Ya está. Y la gente lo lee porque es bueno. Si es un desastre, da igual que le pongas lo que sea, que no merece la pena. Y la gente lo puede leer, pero al segundo párrafo o al segundo 10 de vídeo deja de verlo o no merece la pena. Y en esto yo creo que es lo mismo. Yo, de hecho, voy a recordar una frase que fue un piropo que me echó él a mí, no suele ser lo habitual, pero de una entrevista que hice hace unos meses, creo que fue a Figo, antes del Madrid-Barça, y él decía que los que éramos un poco dinosaurios del papel demostrábamos que en Internet se podía hacer lo mismo que se hacía en el papel, pero en otros formatos. Y es que creo que eso es la clave. Al final la clave es que si el contenido es bueno, tú puedes adoptarlo en distintos formatos, tienes que saber que hay cosas que tienen que ser comunicadas de la manera más rápida posible, ya puede ser por internet, por una radio o seguramente serán los otros medios más rápidos. Si es un reportaje, una noticia que tú puedes de investigación, la puedes guardar igual para otro soporte y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como periodistas y saber también diferenciar que los actores todo el mundo puede aportar, ¿no? Yo creo que eso es un poco la clave. ¿Cuál es el problema? Que como dice Ramón, eso provoca cambios en la cabeza, ¿no? Bueno, yo en los próximos meses, por ejemplo, habida cuenta de las posibilidades que hay, que yo no manejo ni domino en absoluto, intuyo cosas y muchas veces me quedo ahí. Y muchas veces mi hijo me tiene que enseñar a, yo qué sé, a entrar en, yo qué sé, etcétera, O sea, que no soy... creo que hay un aspecto para hablar de otra manera de deporte y para entretenernos más con lo que nos gusta, porque creo que a todos nos gusta el deporte a estos niveles, y es empezar a examinar cuidadosamente las tácticas, o sea, no las tácticas solo, sino las estrategias que se siguen en los equipos
como planteamiento en el mes de agosto de cada temporada. ¿A quién se ficha? ¿Por qué se ficha? Ese fichaje, esos fichajes, esa cadena de fichajes, qué panorámica te abre, etcétera. Y tenemos una magnífica ocasión para hacer eso con la selección española en el próximo Mundial. Es decir, cuando Del Bosque nos dé la lista, aparte de discutir apasionadamente, ¿no?, todos sobre a quién se ha dejado, a quién no se ha dejado, si tiene que llevar a X, habrá que examinar con un poco de profundidad, y yo quiero dedicarme a eso, o sea, los jugadores seleccionados, ¿cuál es el valor real que tienen en ese momento? Eso es opinable, naturalmente. Y aparte del valor real que tengan, ¿qué pueden aportar en determinadas situaciones y momentos? Se tiende a olvidar los momentos duros cuando se triunfa, pero no olvidemos que el pasado Mundial empezó una derrota ante Suiza, si recordáis, ¿no? Y yo creo que esa derrota, es mi impresión y mi percepción, no sé si vosotros pensáis otra cosa, preocupó más a nosotros que a los propios... Si eso lo cuenta el grupo, siempre. Ellos cuentan eso, que de hecho salen a rueda de prensa después del partido y comentan que les extraña el ambiente tan pesimista que hay alrededor de la selección, que han perdido un partido, pero que quedan 2 partidos y que depende de ellos y pueden ganar el Mundial. Y bueno, es verdad que se le pega con la mano abierta de todos lados. Y bueno, a todos en general, que sí, que no sé qué, que si los centrales, que si tal, que si Pascual. Un partido que de 10 veces lo ganas 9, porque al final luego es una serie de carambolas y... Bueno. Y aquí en este caso se apoyan en las redes y en todo esto para decir, seguro, si pasa otra vez, pues chicos, tranquilos, que no pasa nada. Yo creo que eso en eso van a ir por delante. Lo que sí creo es que a nivel de mundial y mediáticamente, después de estar en Brasil un mes, van a estar muy hostigados por el entorno brasileño mediático. Porque ya cuando llegamos allí, primero... Lo de Brasil, lo que va a pasar, vamos a ver qué pasa a nivel social en el Mundial. No, bueno, sí, pero ellos señalaron en la Confederaciones señalaron a España como el rival a batir desde el primer momento. Y la prueba fue que España jugó el primer partido en Recife, que está al norte, volamos 4.000 kilómetros a Río para jugar contra Tahití, que tampoco era... Se jugó en Maracaná y al día siguiente se volvió a volar otros 4.000 kilómetros para ir a un sitio que estaba al lado de Recife, que era Fortaleza. En el norte hace mucho más calor, porque está cerca del Ecuador. Pasamos una semana allí, jugaron 2 partidos a las 4 de la tarde contra Nigeria, que el calor era asfixiante, y volvieron a jugar contra Italia el partido de los penaltis, y luego les tocó bajar otra vez a Río. Lo de Brasil era la caravana del amor. O sea, fue una ruta en la que iban bajando progresivamente los partidos, los iban jugando por el camino, según iban bajando hacia Río, y luego los medios son muy hostiles en ese tema. A mí una cosa que me llama mucho la atención es que sin tener grandes estructuras, en Brasil, de hecho, para ser un país que está a punto de dar el salto, que hay mucha inversión y tal, estructuralmente nos llamó la atención que era bastante deficitario a nivel de hoteles, de aeropuertos y tal. Es una sociedad absolutamente digital, al punto de que yo trabajo para Terra y la gente ve casi la misma televisión a través de Internet que la televisión de toda la vida. De hecho, nosotros en Londres compramos los derechos de los juegos y se dio como si fuera una televisión como la televisión española, la RAI o la BBC. Se dio para toda América Latina a través del digital. Y Brasil es una sociedad muy digital, que a mí eso sí me daba envidia. No teniendo muchos recursos, porque hay gente que es insultantemente rica y luego hay una parte que lo pasa mal y de hecho las salidas y todas las protestas sociales eran porque se tocaron presupuestos sociales y de enseñanza para poder construir estadios en los que se va a jugar un partido, con lo cual estaban indignados. Aún así tenían mucho acceso a las redes sociales y allí no tenían desarrolladas campañas. El branding de los jugadores, por ejemplo, no está nada trabajado y sin embargo el potencial de la masificación de gente que hay en las redes es impresionante.
Bueno, yo... esta... Que pregunten, ¿no? ¿O qué? Ah, sí, sí, naturalmente. ¿No pregunta nadie? Pues es que habla Ramón. No, que... Una pregunta, eso no la llamáis de las pinceladas, pero ha hablado Ramón al principio, ¿qué se espera en un futuro? Porque hemos hablado mucho del presente, hemos divagado muchísimo, muchas realidades, pero de aquí adelante, ¿qué se espera? ¿Qué se puede prever? Y otra pregunta más, cuando les pase la selección española, el listado y convocatoria de prensa, ¿vendrán nombres de jugadores o vendrá @fulanito? En el caso de la selección vendrá el nombre. En la selección será en papel y vendrá un nombre. podría ser perfectamente @fulanito, ¿no? ¿No sería un cambio? Yo creo que tarde o temprano se llegará a eso. El otro día me decía en Twitter una persona, ¿qué pasa, por ejemplo, si Neymar mete el gol del triunfo en la final de la Copa Europa y se acerca... Hay un delantero del Atlético Paranaense que su nombre en la camiseta Tiene el nick. lleva el nick de Pues, oye, pues eso ya me parece total. Bueno, figuraos, por ejemplo, a ver, Leandro, que te interesa esto. Figuraos que Neymar mete el gol de la victoria contra, yo qué sé, contra el Bayern de Múnich en la final de la Copa Europa, ¿no? Y según mete el gol, ¡oh!, se acerca a la banda y uno de los masajistas le pasa un móvil y se hace un selfie y lo cuelga y se vuelve al centro del campo. Amarilla. Se hunde el estadio. ¿Tú qué opinas? Que sería mi ¿Creéis? Yo digo que va a pasar en el Mundial. No sé con qué jugador, yo digo que va a pasar. Os sorprende por lo que veo, ¿no? Según quien sea, superará lo de los Oscars, seguro. Ahí. Y diremos, y lo dijo Trecete en mis redes. No, pero aparte de... Oye, pero es que... No, pero, o sea, estoy contestando a tu pregunta, ¿eh? Bien. O sea, hay un señor que hace algo y automáticamente se hace una foto, que fue lo que hizo el otro día esta señora, ¿no? Y es que ha metido un gol en una final de la Copa Europa. Bueno, si es del Mundial ya no te quiero ni contar, ¿no? Bien. ¿Qué potencial económico tiene eso? Es decir, porque la foto que hará ese jugador, hemos dicho Neymar, ¿no? Neymar Junior, cuidado. O sea, hay que dejar muy claro que es Neymar Junior, porque el otro ya sabemos que es el senior. Y entonces, Neymar llevará una camiseta amarilla y verde, como sabéis, de Nike. La mañana del Mundial se acerca un tipo de Nike, estoy hablando del futuro, y le dice, oye, Neymar Junior, hay que dejar las cosas muy claras, si metes un gol, vamos a tener a un tío que ya hemos hablado con el seleccionador, que va a tener el mejor teléfono, vamos. Entonces, según coges y te haces un selfie, pero naturalmente, ya sabes que aquí llevas el escudo, pero aquí llevas el otro escudo, ¿eh? O sea, que salga lo de aquí, ¿eh? Hacemos una subasta aquí. ¿Cuánto vale eso? A ver, venga. ¿Cuánto vale? A ver, Leandro, tú que siempre vas... ¿Cuánto vale esa foto? O sea, ¿cuánto le soltarían... ¿Cuánto le soltaría a Nike a...? Y con una diferencia con los Oscars, que eso nunca será la portada del periódico al día siguiente. Neymar cobra... En los Oscars, esa ha sido la foto de los Oscars, también en el papel y no sé qué tal, pero esa foto, a que en ningún periódico. No, sería una foto seguramente desde atrás de él haciéndose la foto. Pero Yo- no sería la foto. Inicial, no, pues me parece muy buena expresión esa, pero yo tengo la impresión de que, habiendo una reacción inicial de rechazo a publicar la foto, la propia oleada de la que se va a armar con la foto obligaría a los periódicos analógicos a sacar la foto en portada. Esa es mi opinión, porque con Ellen DeGeneres sí que ha pasado eso, ¿no? O sea, que la foto ha llegado a las portadas de muchos periódicos. Yo aquí en España no me acuerdo porque
como leo en digital la portada, no me parece la página más relevante. Otro día habría que hablar de eso, ¿no? Si la portada... Bueno, Él cobra 20 millones anuales por ceder su imagen a redes sociales. Y trabaja con 5 personas que le llevan todo el dispositivo y que le dicen, mañana tienes que colgarte una foto en tal acto, o pasado tienes que no sé qué, o pasa un evento, algo, un acontecimiento, y de repente piensan que él se adhiera a la causa con una foto propia en casa de algo, le va a dar popularidad y le dicen, oye, tal, se hace la foto, la cuelga en Instagram y para adelante. Entonces, ahí ya... como para que un seleccionador diga a sus jugadores, como en 2010, oye, no tuiteéis porque... ¿Os imagináis, no? Hay una... Por eso ha habido un maestro en las redes sociales, el maestro de todos los deportistas, no solo publicitariamente, sino sobre todo informativamente, ha sido Armstrong. Él informaba a través de las redes sociales, Sí. movía la publicidad a través Sí. de las redes sociales, Yo creo que hizo grandes... obligó a los periodistas a seguirle. Yo creo que hizo grandes aportaciones a este terreno. Lo que pasa es que luego, poco a poco, ha ido pasando, vamos a decir que una quiebra de credibilidad, términos estrictos, sin meternos en nada más. Pero ese es cada vez más potencialmente el futuro. En este momento, esa información cada vez va a ser más puesta en valor y automáticamente los actores, y no me refiero, repito, solo a los jugadores, entrenadores, médicos, federativos, etcétera, tendrán una conciencia mayor de lo que dicen, por qué lo dicen y cuánto les cuesta o tienen que pagar por decirlo. Yo... surge a partir de una anécdota que es real y es muy divertida, no tiene nada que ver con este mundo de Neymar. Había un jugador en Irlanda, en Inglaterra, perdón, Stan Bowles, que jugó en el Queen's Park Rangers, un futbolista espectacular, pero que salía de fiesta y volvía 3 días después. Entonces, este tipo lo seleccionan para jugar con Inglaterra y a Adidas le da un dinero por utilizar sus botas. Entonces, le da unas libras que se gasta porque se va de juerga. Y entonces aparece la competencia, que era Gola, la bota, Gola, y le dice, oye, nosotros te pagamos en tu debut las botas y tal. Y el tipo cobra también de Gola. Y entonces, ¿qué hace? Se pone una bota de cada. Y sale y juega el tío el partido con una bota de cada. Lo querían matar, pero el tío cumplió con Adidas y cumplió con Gola. Y no le pudieron decir nada. Es medio broma, pero yo me he planteado, leyendo un artículo, en rugby, muchos de los jugadores... cuando suben a los grandes equipos desde edad juvenil y tal, se les patrocina. Una marca te patrocina el desarrollo porque creen que tú vas a llegar lejos y te pone dinero para que tú... Es tu sponsor personal. Cuando llegas a un nivel ya grande, pues tú tienes tus sponsors como tiene Neymar, sus sponsors personales y tal, pero luego ya estás patrocinado por las grandes marcas que pagan a tu club o tal. Escribió Duncan, un tipo que escribe en el Telegraph de rugby, si alguna vez veríamos espacios en una camiseta de rugby reservados al patrocinio individual. Es muy peregrino porque el rugby además siempre ha sido muy amateur y ha estado en contra de la profesionalización, que fue en el 95. Pero yo eso lo trasladaría a este debate. ¿Podrá Neymar un día decirle a Brasil, la manga es mía, y ahí va a ir lo que yo quiera? Porque yo genero tanto dinero que quiero cobrar dinero por en la manga llevar una publicidad que yo quiera. Solo una vez, quizás sea una manga interactiva, como los faldones que vemos en los campos, ¿no? Audiovisual, que rote o que tenga algún efecto visual. Solo en poco tiempo. Neymar ya yo creo que no es, a ver, no digo que pueda suceder o no, pero Neymar en un partido cuando estaba en Santos se cambió el número de la camiseta y llevaba 360, no en homenaje a Grada 360, que ya me hubiese gustado, sino... porque había una marca que había pagado al club y a él por cambiarse el dorsal. Evidentemente todo el mundo hablaba de que Neymar llevaba el dorsal. Eso ya es un pequeño avance para lo que habla Fermín, ¿no? Que yo creo que no sé si será el futuro, pero por ahí puede tirar un poco.
Bueno, van surgiendo temas. Tú querías hablar, ¿no? Sí, no, estaba pensando en esa hipotética foto de Neymar metiendo el gol de la final del Mundial. O otro jugador. Otro jugador, pero Diego Costa, ¿no? supongo que es el más Diego Diego Costas. Costa. Sí, claro, sí. esos derechos que puede generar, Neymar no es una persona que gana el dinero por sí mismo. Gana porque es jugador de la selección, gana porque juega en el Barça. Es decir, no sé hasta qué punto un jugador particularmente puede llegar a patrocinarse a sí mismo cuando está defendiendo a otra empresa. En el marco natural, los derechos con la selección son de la selección y hay un contrato de cesión entre los dos y habría que mirarlo todo, pero habrá seguro una parte. Al hilo de todo esto, figuraos, constantemente estamos oyendo hablar de falta de líneas de patrocinio para nuestros deportistas olímpicos. En primer lugar, os tengo que decir que mi experiencia en la cuestión olímpica, yo formé parte durante un tiempo de una de las 3 candidaturas de Madrid, es decepcionantemente horripilante. Es decir, son unos señores que quieren hacer negocio con su marca, que es los 5 aros y los juegos. Y, por otro lado, los deportistas sí tienen ilusión por ir a los Juegos, porque para ellos es el Valhalla, sus sueños hechos realidad. Y constantemente estamos oyendo, aquí mucho en los últimos 2 años, que tiene que haber más subvenciones. Estamos hablando casi lo mismo que del cine, ¿no? O sea, en Hollywood, por cierto, no he oído a nadie hablar de subvenciones en la entrega de los Oscars, pero bueno, ese es otro tema. Patrocinio individual, se ha pronunciado aquí la palabra. ¿Sabéis que había un montón de deportistas que consiguieron medallas en los Juegos de Londres que iban patrocinados individualmente? Voy a poner 2 ejemplos. Uno, Douglas, la ganadora del concurso medalla de oro en gimnasia, medalla de oro all around, o sea, concurso completo de gimnasia, iba patrocinada por una serie de empresas, pero naturalmente no podía llevar nada en la camiseta, pues ya sabéis que los Juegos lo prohíben. Una de las grandes maniobras de Samaranch, por cierto. Y había una deportista que se llama Dara Torres, atención a este nombre, Dara Torres, nadadora, a la sazón 43 años. No os riáis. Había sido con 39 medalla de plata en 50 metros libres en Pekín y ya había sido patrocinada individualmente por una serie de empresas desde 2007. Había sido nadadora olímpica, se había casado, había tenido hijos, se había retirado y de repente volvió. Y naturalmente la atención que concitó el hecho de que volviese hizo que varias firmas le patrocinasen no los Juegos, sino todo el desarrollo de su preparación. Estamos hablando de 4 años, más otros 8 años olímpicos, o sea, de preparación olímpica. Torres no consiguió nada importante en Londres, pero estuvo hiperpatrocinada por una serie de empresas importantes. Y naturalmente cada vez que iba al campeonato de Estados Unidos de natación, se tenía que quitar 3 albornoces de la cantidad de... Bien. Mireia, exactamente, ahora ha entrado ya en una línea clara de patrocinio individual porque no hay otra. Con Mireia hemos tenido el caso de deportista cuyo triunfo le ha llevado a la emigración. ¿Se os dais cuenta? David Cal está en Brasil. David Cal. Entrenando al equipo brasileño mientras entrena él. Claro, al hilo del tema de financiación, ahora con los movimientos del crowdfunding que está saliendo, quizás es una gran lanzadera de plataformas digitales para obtener autofinanciación personal haciendo marca personal. El tema de que técnicas de crowdfunding y que realmente miles de seguidores y de fan tuyos aporten una cuantía y eso te permita, en este caso, el
corredor que ganó el otro día el récord de España, que hizo las 3000, Tenía el tema de confundir y gracias a ese fondo se pudo preparar para presentarse. En rugby hay una chica, Patricia García, que lleva 3 años nominada en el equipo, en la selección mundial del año de rugby 7, que es una chica que ha apostado por las nuevas tecnologías y por las redes sociales y el crowdfunding, y esta chica se fue a jugar a Inglaterra porque tuvo una beca Erasmus. Jugaba aquí, al nivel que hay aquí. España es campeona de Europa de 15 y 7, teniendo 700 licencias en chicas, y se abrió un crowdfunding y se ha ido por Nueva Zelanda. Ha estado por Nueva Zelanda, ha recorrido toda Nueva Zelanda con 2 compañeras más, y andamos peleándonos con la gente de Canal Plus de Informe Robinson a ver si la calidad de lo que ha grabado está bien, y si la calidad está bien, contará la historia entera de cómo ha hecho todo, porque lo ha hecho todo a través de las redes, del Facebook, y hace vídeos didácticos en el que ayuda a chicas que empiezan, está involucrada en todos los proyectos que te puedas imaginar, ha inventado una cosa que se llama Rubin, que con un hashtag que es en situaciones de la vida cotidiana simulas movimientos de rugby, una melee, una touch, entonces el primero que hizo fue, ella fue la elegida para ir a Buenos Aires como deportista de rugby, y lo primero que hizo fue un placaje a gasol. Colgaron la foto, como tenía... Placaje suave. Sí, cortito, abajo, y tobillo, pero eligió al que más follower tenía, lo hizo bien, tuiteó, y el día que lo colgó ella lo tuiteó toda la selección femenina, toda la selección masculina, y yo creo que todos los que hemos hecho rugby, porque sabíamos de la importancia que tenía lo que estaba montando. Y la chica lo ha hecho todo con las redes, y se montó eso, se abrió una cuenta para el tema de Nueva Zelanda, y está todo registrado. Yo creo que tendrá calidad porque la chica lo mueve bien, y no me extrañaría mucho que en unos meses veamos en un informe Robinson sobre la historia de la cría. Y no ha tenido ni un patrocinador privado, ni ha llegado una marca a ponerla, ni tiene una marca de ropa de rugby, pero que le ha dado un dinero que tampoco no le cubría ni un billete, ni el de ida. Pues la última, si queréis. Es un poco por llevar la contraria, ¿verdad? Mejor. Pues, reconociendo las virtudes de todas las redes sociales y todo esto, ¿no existe un poco el peligro de la sobreinformación? Por ejemplo, el caso que estábamos hablando antes, el gol de Neymar, que no le vale para nada porque pierde... Se puede dar el caso de que justo cuando lo meta, a lo mejor a la gente que les gusta el fútbol, a mí me gustaría verlo, y no estar leyendo aquí lo que está opinando... Pero el tema este que es muchos mensajes... Pero el gol se supone que lo vas a poder ver. A mí me gusta el fútbol y yo quiero verlo en directo, no la repetición. Pero que en directo lo vas a poder ver. Yo creo que ahí... Segunda pantalla. Claro, es decir, hay un montón de gente, es verdad que no tanta gente como los periodistas creemos, que eso es un mal endémico, que es que los periodistas creemos que la gente hace lo mismo que nosotros y no lo hace. Afortunadamente, por cierto, pero es verdad que hay mucha gente que se ha acostumbrado a ver, bueno, programas de televisión, yo no los veo, los de la televisión convencional, no es una pose, es porque siempre estoy currando, entonces acabo viendo fútbol casi siempre, pero hay unos hashtags para seguir los partidos y hay un montón de gente que hace segunda pantalla. ¿Qué es lo que yo creo, a relación de lo que hemos hablado, que debería hacer un canal de televisión que esté emitiendo el partido? Al minuto de que haya colgado la foto Neymar, ponerla en un recuadro de que Neymar, esta es la foto que ha subido. Eso sería, si Neymar, que es un actor, ya ha proporcionado un contenido bueno, que una televisión lo aportara, evidentemente que lo subiera un site, que un portal de noticias retuiteara la foto y la incluyera en uno de sus artículos o en uno de sus vídeos y hablara ya de la noticia. Pero ahí lo suyo sería darle al usuario, ¿tú qué quieres hacer? ¿Ver esa foto? Lo normal es que los medios de comunicación intentemos aportar lo que al usuario quiere, y en este caso el usuario quiere ver la foto y quiere seguir viendo el partido, pues si en la Fórmula 1 nos meten los anuncios debajo, pues lo suyo sería ver la foto. Eso es lo que yo creo que sería aportar inteligentemente lo que hay en las redes a los medios, pero no sé si sucederá. ¿Planteas a corto plazo que en un partido de fútbol veas un ticket abajo con la especie de Twitter? En algunos casos lo han intentado, no canales tan serios ni en eventos tan gordos, pero... En San Sebastián Televisión lo están haciendo.
Sí, pues es que claro, vosotros los guipuzcoanos sois pioneros. Pero pero que más allá de la broma, es verdad que en algunos sitios sí que se ha hecho, pero yo creo que ahí la clave es saber diferenciar lo que es importante y lo que no. Yo creo que en una retransmisión lo suyo es, como decía Fermín, no pensar en una cobertura, bueno, hay un tío ahí en las redes sociales que aporte, no. Igual una persona que esté supervisando las redes sociales se da cuenta de que un aficionado ha subido una foto muy buena, la puede aportar y comunicar al presentador, oye, mira, hay una foto que la podríamos meter en un momento en el que esté bebiendo agua, que hará mucho calor, y subir la foto, y este usuario que dentro del estadio nos ha enseñado que están echando gotas en los botellines de agua como pasó en el Mundial de México 86. Hay teléfonos ya de 2 pantallas y tú podrías ver el partido en una y utilizar de segunda pantalla a la otra, en el que entrarían todos esos contenidos. También se ha experimentado con la Smart TV. Claro, se está... la evolución es eso. de la Smart TV, de las HBMT... Y todo eso va por ahí, claro. Va realmente al final porque el directo lo puedes intercambiar con el canal. Oye, pero a ver, una posible... Oye, una posible prueba. Yo tengo que reconocer que la he hecho, ¿eh? Y es quitarle el sonido al televisor y dejarle solo el sonido ambiente del campo. O sea, quitarle a los locutores. ¿Eh? Hay ¿Algún amigo tuyo que está hay muy patrocinadores. Hay patrocinadores, o sea, hay cadenas de televisión que te lo permiten. Puedes ver el partido con el sonido, si un entrenador pega un grito le oyes, etcétera. Y tú estás recibiendo opiniones a través de Twitter o de cualquier otra plataforma de lo que la gente piensa de lo que está viendo. Porque finalmente, si nos ponemos a pensar abiertamente, ¿por qué o sea, si hay un señor que me dice que la tiene Eto'o, pues a lo mejor me puede venir bien porque a lo mejor yo no conozco a Eto'o, ¿no? Entonces dices, pues el 9, Eto'o. Pero el resto, a lo mejor la opinión de la persona que está hablando me convierte más en receptor que en actor. ¿Por qué no pienso yo por mí mismo lo que he visto? Es decir, pues qué bueno, qué buen tiro, qué buen regate, qué buena canasta, qué buen robo, qué buen placaje. En vez de que alguien me diga, es que resulta que el segundo centro... Bueno, pero... Es más fácil opinar que pensar. Yo creo que al final la persona que está detrás se vuelve cómoda y queremos que nos lo cuenten todo. Y luego ya opinamos, que es lo más fácil. Pero opinamos no en contra de la jugada, sino en contra del que ha opinado. Claro. Al final es ruido. Bueno, yo no sé hacia dónde irá el futuro, pero yo lo que sí tengo claro es que vaya donde vaya, estará allí. O sea que nos lo encontraremos allí, no sé si con la Smart TV, con el teléfono, con lo que sea. Entonces siempre es bueno seguir detrás de él y ver por dónde va. Nada, agradeceros a todos la participación y le voy a dejar a Leandro. Creo que se han ganado un aplauso los tres. Tengo que decir que esto no ha terminado porque Ramón creo que va a hacer un selfie, ¿no? Has hecho la foto pero no la has colgado, ¿no? O sea que todavía tenemos ahí un tuit, tenemos un tuit pendiente, ¿no? Sí, sí. Y además no ha terminado porque mañana continúa iRedes, empieza la inauguración oficial. Os recuerdo que es a las 10:30 cuando empezamos a entregar las acreditaciones y a las 11 cuando empieza el congreso con una charla muy interesante sobre Facebook, mesas redondas, en fin, no voy a detallar todo el programa. Os doy las gracias a vosotros por estar aquí, por compartirlo en las redes sociales y no me puedo olvidar del Museo del Libro, la sede que también nos ha acogido y de los patrocinadores que nos acompañan en iRedes, que son Telefónica, BBVA y el Ayuntamiento de Burgos. En fin, nos vemos mañana en iRedes y seguimos pendientes del tuit de Ramón. La foto está ahí, o sea que algo haremos con ella. Gracias.